¿Alcanzan a ver la pantalla? Estamos en la carta a los Romanos, capítulo 11. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? ¿Ya lo tienen ahí en pantalla? Sí, ¿Sí? Perfecto. Vamos a ir a los versículos finales. Ujú. Bien, vamos a leer los versículos del 33 al 36, hermanos. Vean esto. Quiero resaltarlo aquí para que ustedes lo puedan notar mejor. Bien, dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, estamos en esta carta, hermanos, donde Pablo, hablando a la iglesia en Roma, hace una exaltación a Dios, hace una doxología, digamos, donde le da al Señor la gloria y resalta que hay una sabiduría tremenda en el Señor. Hay un mar, hermanos, de conocimiento, hay una inteligencia superior en Dios y que de esa manera el Señor nos hace entender que todo es de Él, por Él y para Él, que todas las cosas sirven a su propósito y por eso, hermanos, Pablo le glorifica. Aquí hay algunos elementos a destacar, hermanos, pero yo quisiera, antes de proseguir en esta disertación, comentarles el tema de hoy. El tema de hoy, amados hermanos, son las lecciones de Semana Santa. Así Así vamos a disertar, hermanos, en esta ocasión, las lecciones de Semana Santa. Entonces, escogí, amados hermanos, este texto porque aquí Pablo, primeramente, en el versículo 33, nos dice que hay una profundidad. Hay, hermanos, un depósito tan vasto en la riqueza de la sabiduría de Dios, en la ciencia de Dios o conocimiento de Dios, que hace que sus juicios, Pablo lo califica como insondables y como inescrutables sus caminos. Estas dos palabras, insondable e inescrutable, nos hace ver que están más allá de la comprensión humana, que son tan vastas, que son tan profundas, que quedan lejos de nuestro alcance. y la Sin em- Fer. Amén. Déjenme silenciar aquí un micrófono. Ahí está. Bien, entonces cuando hablamos, hermanos, de los juicios de Dios como insondables y de los caminos de Dios como inescrutables, significa que están más allá de la comprensión humana. Sin embargo, Dios no ha querido dejar al ser humano en la oscuridad, en la ignorancia. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que comprendamos sus caminos, Dios quiere que comprendamos sus juicios, Dios quiere que comprendamos sus planes. Sin embargo, aquí Pablo está diciéndonos, es que la sabiduría de Dios y el conocimiento o la ciencia de Dios es tan grande, es tan grande que sobrepasa nuestras mentes, que sobrepasa nuestra existencia finita. Y dice aquí en el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pablo hace esta pregunta, hermanos, y que en el texto original en el griego, estas preguntas tienen como una respuesta obvia, una negativa. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. De manera gramatical en el texto original, estas preguntas, hermanos, son como preguntas obvias, vamos a decirlo así. ¿Quién entendió la mente del Señor? Pues no hay quien lo haga. ¿Quién fue su consejero? No hay quien pueda aconsejar a Dios. Y luego todavía el versículo 35 nos ayuda a comprenderlo mejor. Dice, ¿o quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Es decir,
¿Acaso hay un ser humano? ¿Acaso hay otro ser que a Dios le entregó algo y que por eso merezca alguna recompensa? No, no hay quien, hermanos. Y cierra esta parte diciéndonos Pablo, porque de Él, o sea, de Dios, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, usted pudiera preguntarme, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de hoy, las lecciones de Semana Santa? Bueno, pues tiene que ver todo, queridos hermanos, queridas hermanas. Lecciones de la Semana Santa. Ya hoy es el martes 22 de abril y para muchas personas ese es un tema ya olvidado. Es un tema para sacar, sacudir, ponerle un poco al sol para que se ore hasta el año que viene. Para muchas personas en el mundo hispano, este ya es un tema que quedó atrás. Ya, a lo que sigue, y vámonos y hasta el siguiente año se volverá a recordar. Lecciones de Semana Santa. La Semana Santa, dentro del año, es una de las semanas donde menos santidad hay, porque la gente lo ha tomado a libertinaje, la gente lo ha tomado para un desfogue de su pecaminosidad, para darle rienda suelta a su carnalidad. Algunos otros, que no son la mayoría, toman este tiempo para meditar, toman este tiempo para considerar la obra de Dios, pero son los menos, hermanos. E incluso hay iglesias, bueno, que se enfocan en poder disertar los últimos acontecimientos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, y esto está bien. Sin embargo, para la gran mayoría de las personas, esta es solamente una fecha de vacaciones, es una fecha de distracción, de entretenimiento, de relajación, y bueno, ahí queda. Entonces, ya que estamos en esta nueva semana, muchas personas han regresado a a sus proyectos, a sus trabajos, a sus ocupaciones en hogar, en fin, ya cada quien está enrolado en lo que venía haciendo y este tema de la Semana Santa ya quedó atrás. Entonces, ¿qué podemos rescatar de la Semana Santa? ¿Qué lecciones podemos aprender de la Semana Santa? ¿Qué tiene que ver este texto con la Semana Santa? Bueno, por principio de cuentas, habría que decir que en la palabra de Dios no hay un texto, no hay algún argumento que nos sostenga la Semana Santa. O una instrucción clara, expresa de nuestro Señor Jesucristo que diga hay que celebrar la Semana Santa. No hay tal cosa. Sin embargo, el Señor ha dejado dos instrucciones, dos sacramentos, digámoslo así, que nos encierran lo que hoy la gente dice, este es el fundamento de la Semana Santa, pues lo hacemos para recordar, lo hacemos para tener en memoria lo que el Señor hizo. Estas cosas, amados hermanos, el Señor ya las había previsto en dos instrucciones que Él dio. Y si usted me acompaña, vamos a regresar más al rato aquí a este texto de Romanos, pero ahora lo quiero llevar, si usted me sigue aquí, por favor, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y en la parte final de este capítulo vemos una instrucción clara del Señor. Una vez que Él ha resucitado, manda a sus discípulos a una tarea especial. Pero vean, dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que verdaderamente quiere el Señor? Y por eso dejó una instrucción, es que sus discípulos vayan y hagan a otros discípulos en todas las naciones y que a esos discípulos los bauticen. El bautismo es una identificación con nuestro Señor Jesucristo, es una identificación con su obra, con su muerte y su resurrección precisamente. Y entonces, en este mandamiento, en esta gran comisión, ya tenemos contemplado lo que hoy dice ser el supuesto motivo u objetivo de la Semana Santa, que la gente
aprenda, que la gente recuerde, que la gente lo tenga en memoria y considere la obra del Señor. Bueno, el Señor ya lo tiene contemplado aquí en Mateo 28:19. Cuando nosotros vamos y compartimos la palabra del Señor y estamos discipulando a otras personas en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier nación, hermanos, y los bautizamos, nosotros, hermanos, estamos enseñando lo que el Señor desea. De manera que cada uno de nosotros se convierte en portavoz del propósito de Dios, el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Estamos enseñándole a esas personas precisamente lo que dice el versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando nosotros estamos discipulando, estamos enseñando a guardar a otros lo que Jesús ha mandado. Y aquellos que se identifican con esta enseñanza, con esta doctrina, entonces son bautizados. Bien, iglesia. Pues decirles que aquí en este mandamiento ya tenemos contemplado el supuesto objetivo de la Semana Santa. ¿Qué otro, qué otro mandamiento nos dio el Señor? Compartir la cena del Señor, tomar la cena del Señor, ser partícipes de esta celebración que nos trae a memoria su sacrificio. Entonces, en todos los evangelios está documentado y registrado la cena del Señor y nosotros podemos ir, por ejemplo, aquí mismo, 2 capítulos atrás, Mateo 26, podemos ver cuando el Señor establece la cena para darle un sentido nuevo y diferente a la Pascua, hermanos. Ujú. Y entonces, aquí está, por ejemplo, miren, Mateo 26:26 nos dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos aquí. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, cuando nosotros hacemos esto en memoria de Él, estamos recordando su sacrificio, estamos recordando esa ofrenda de su cuerpo y de su sangre con la que hizo perfectos de una vez y para siempre a todos los santificados. Recordar la obra de nuestro Señor Jesús a través de la cena del Señor, hermanos, ya contempla el supuesto fundamento u objetivo, o el por qué hacen la Semana Santa. Ya está aquí, hermanos, en la palabra contemplado lo que los discípulos tenemos que hacer. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, amén. Amén. Bien, pues bueno, durante la Semana Santa la gente hace diversas representaciones sobre pasajes representativos del ministerio de nuestro Señor, como la entrada triunfal a Jerusalén, como la purificación del templo, como la cena del Señor precisamente, como la oración que nuestro Señor hizo en Getsemaní, como el arresto y la crucifixión de nuestro Señor, la tortura que él tuvo camino al Gólgota y finalmente su muerte y su resurrección. Bien, aquí es donde entra nuestro texto del día de hoy. Aquí es donde podemos regresar a Romanos, en ese capítulo 11, en los versículos finales, para comentar lo siguiente, hermanos. Bien, déjenme, aquí estamos ya. El Señor, hermanos, el Señor permitió esta obra. Fue orquestada por Él. Es su plan desde la eternidad, hermanos, darnos salvación a través de la vida
de los oficios, de la muerte, de la sepultura y resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nuestro Señor Jesús hace, hermanos, es plan de Dios. Que el Señor tomara, hermanos, forma humana, se encarnara, viniera a vivir entre los hombres, el santo viviendo entre los pecadores, el justo viviendo entre los injustos, y para finalmente pagar el inocente por los culpables, hermanos, todo eso refleja la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El plan que Dios tiene, hermanos, para salvar al hombre es un plan, hermanos, lleno de sabiduría, es un plan lleno de conocimiento que Dios entretejió, hermanos, en su mente y en su corazón en un tiempo, hermanos, incalculable. Hace millones y millones de años tal vez. No sabemos, hermanos, hasta qué punto, hermanos, Dios siendo únicamente Él, se propuso este plan. Y llegado el tiempo, hermanos, reveló todas las cosas. Tal vez para motivos prácticos, hermanos, voy a abrir aquí am, otra búsqueda, hermanos, de la palabra para que podamos regresar otra vez al texto de Romanos con más facilidad. Pero miren, quiero llevarlos a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Acompáñenme a leer, por favor. Miren, desde el versículo 9. Es un pasaje que hemos visto con anterioridad. Está hablando aquí Pablo a Timoteo acerca de Dios. Y dice Dios, o sea, acerca de Dios, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Dios. Con llamamiento santo, y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está lo que yo les comentaba, amada iglesia. El Señor tiene un plan de salvación. Él empieza a traer, hermanos, toda una estrategia para redimir al ser humano desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Y en dónde funda, hermanos, toda esta acción? En la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es a través, hermanos, de que Él se vuelve hombre, a través de que Él se encarna y dice, así va a ser la salvación del hombre. Y entonces la gracia que Dios tiene para el ser humano está expresada totalmente en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la vida y obra de nuestro Señor. Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. No es conforme a nuestras obras, no es porque lo merezcamos, no es porque nosotros pudiéramos representar, hermanos, algo prometedor para el Señor. Dios lo hizo por amor de sí mismo y nos presentó esta gracia a través de Jesucristo. Este propósito suyo que tiene en su mente, que tiene en su corazón desde antes de los tiempos, hermanos, fue manifestado cuando nuestro Señor Jesucristo apareció. Esta gracia, hermanos, esta salvación se manifestó hasta que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. ¿Y cuál es la obra de nuestro Señor? Aquí Pablo hace un pequeño resumen de la obra de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús quitó la muerte, sacó a la luz la vida, o sea, nos descubrió la vida, nos mostró la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La vida eterna es por medio del Evangelio. El anuncio, la buena noticia de salvación de parte de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, amada iglesia? Sí, hermano. Amén. Amén. Hay una riqueza tan profunda en la sabiduría de Dios que solamente Él pudo armar este plan. Él tiene, hermanos, esta estrategia de salvar al hombre por medio de la muerte de Cristo. Cómo Dios, hermanos, véalo así, cómo Dios nos libra de la muerte usando la misma muerte. ¿Dónde está esto? Vamos a ir al texto a los Hebreos, la carta a los Hebreos,
y vamos a leer el capítulo 2. Hay algunos, son dos versículos, dos, tres versículos que nos ayudan a ver esto. Vean, estamos en Hebreos 2 y vean lo que dice el versículo 14 y el versículo 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, he aquí nuestra naturaleza, somos carne, somos sangre, Él también participó de lo mismo, ¿sí? Nuestro Señor tuvo que vestirse de carne, tuvo que tener sangre para poder ofrendarse por nosotros, en una muerte sustitutiva, en una muerte expiatoria. Por tanto, Él también participó de lo mismo, esta naturaleza humana para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Véalo aquí, amada iglesia, cómo el Señor tiene planeado destruir la muerte por medio de la misma muerte. Cómo el Señor busca acabar con la obra de Satanás por medio de la muerte que él ostentaba. Ujú. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y es esto, el ser humano separado de Dios está muerto espiritualmente y sabe que en algún momento también va a morir físicamente. Y su destino está en una eternidad sin Dios, sin esperanza, para siempre lejos de Él. Por tanto, el Señor viene a quitar la muerte, viene a quitar a Satanás, viene a deshacer su obra por medio de la misma muerte. Eso es riqueza de sabiduría y de conocimiento de parte de Dios. En la Semana Santa se exalta este momento, ¿no? La crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Pero recientemente comentaba con amados hermanos el domingo que la representación que se hace cada año pues es una representación que sirve para muchos memes, que sirve para muchas cosas, pero no para mostrarnos verdaderamente lo trascendental que es la salvación que el Señor Jesús nos dio con su muerte y su resurrección. Esa representación no cambia nada el corazón de las personas. Es un recordatorio que ha sido desvirtuado y tomado ahora con mucho entretenimiento y mucho despropósito. Pero la obra que la palabra de Dios nos enseña acerca de la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, esta sí, hermanos, provoca un cambio en nosotros. Esta sí es trascendental porque es verdadera. Esta sola ofrenda de una vez y para siempre nos da a nosotros completa redención, eterna redención, dice el mismo texto a los Hebreos capítulo 5, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10. Hermanos, en el Señor verdaderamente hay un cambio espiritual. Dios se propuso en su corazón dar vida al hombre por medio de la muerte. Y solamente Él podía hacer esta obra. No había nadie digno, no había nadie tan valioso que su sangre pudiera pagar por el pecado del mundo entero. Sin embargo, Él se hace hombre, se manifiesta como hombre, para que nosotros pudiésemos tener vida a través de su muerte, para que nosotros fuéramos lavados a través de que Él se volviera como un malhechor. No era malhechor, pero se volvió como un malhechor. Le dieron el trato como si se tratara del peor delincuente. Lo torturaron hasta la muerte. Nosotros recibimos de Él una vida digna de agrado a Dios, de obediencia y de santidad, cuando nosotros solamente podemos contribuir con nuestro pecado. Y entiéndame, no es que nosotros participemos ayudando a Dios en nuestra salvación, no, sino que por nuestro pecado nos hicimos susceptibles de que Él tuviera misericordia de nosotros. Cuán grande es la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios para tener este plan, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí?
todo bien. Muchas gracias. Bien, vamos a regresar aquí a Romanos. Vean cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bien, me voy a referir a esto en la primera carta a los Corintios. Bien, vamos al capítulo 1 y vamos a leer desde aquí, desde el 18, hermanos. ¿Lo ven bien en pantalla? Sí, Bien, dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es el Evangelio. La palabra de la cruz es lo que nos habla acerca de la vida y obra de nuestro Señor, de los tres oficios que Él desarrolló como profeta, sacerdote, como rey, que habían sido previamente profetizados, concretamente anunciados, bien expuestos en todas las escrituras, y Jesús vino a cumplirlos de manera que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él como hombre vino y fue nuestro profeta para darnos la palabra que nos reconcilia, abrirnos ese camino de vuelta a Dios. Como sacerdote, Él tomó la ofrenda de su cuerpo y de su sangre y la presentó delante de Dios para quitar nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar. Y como rey, venció a nuestros enemigos, deshizo las obras de Satanás. Toda la oscuridad fue quebrantada a favor nuestro. La palabra de la cruz, lo que el Señor hizo en esa cruz es poder de Dios para que todos aquellos que crean sean salvos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Dios ha decretado, voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vean el versículo 21 que me encanta. Pues ya que en la sabiduría de Dios, aquí está, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero esta es sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la obra de Cristo. Porque los judíos piden señales. Por ejemplo, Mateo 16 es un capítulo donde vienen y le dicen, Señor, danos una señal. Y Jesús dice, la generación perversa, mala, adúltera, demanda señal, pero ustedes son hipócritas. Ustedes desde niño conocen las escrituras y vienen a pedirme señales. Ustedes conocen las señales que la palabra les da y ustedes saben cuáles son las señales de la venida de ese Cristo. Pero ustedes son hipócritas y lo único que van a tener de mí es la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás nos habla, nos anuncia de la muerte y la resurrección de Cristo, que estuvo 3 días en lo profundo, ¿no? Jonás en el vientre de ese pez, representando que Jesús sería muerto, sepultado y resucitaría. Y los griegos buscan sabiduría, ¿ok? Ahora este grupo, los gentiles, que también eran llamados griegos, buscan sabiduría. Bueno, Dios ha decretado destruir la sabiduría de los que se creen sabios. Dios vino a desechar el entendimiento de los que se nombran entendidos. Y nadie, ni un sabio, ni un escriba, ni nadie que pueda argumentar, se puede sostener ante la sabiduría de Dios. Nosotros, hermanos, dice aquí Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero. ¿Por qué tropezaban los judíos en la palabra de la cruz? Porque ellos, teniendo las señales, no supieron reconocer al Mesías. Y para los gentiles es locura, porque ellos buscan la sabiduría centrada en el hombre, pero no una sabiduría que venga de Dios para salvación.
¿Quién es el importante para los pueblos gentiles en ese entonces, en el contexto de Pablo, en el primer siglo? El hombre. El hombre es el importante. De hecho, la Biblia nos narra en el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a Atenas, todos estaban ocupados en algo. La ciudad estaba volcada en algo, tenía pasión por algo, por escuchar cosas nuevas, por escuchar una enseñanza nueva, algo que llenara su mente, algo que le entretuviera, que le mantuviera ocupado. Porque los gentiles buscan sabiduría, buscan en qué entretenerse, buscan en qué ocuparse, pero el hombre es el centro de eso. Pero Dios desechó esa sabiduría para darnos a conocer su sabiduría. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está. Cristo es poder de Dios. Cristo dio las señales que los judíos buscaban, no las supieron ver, no las supieron interpretar, no las valoraron, pero Cristo es el poder de Dios para salvación. Y sabiduría de Dios. La sabiduría que los hombres, como los gentiles, los griegos buscaban, está expresada en Cristo. Está toda contenida en Cristo. La sabiduría y el conocimiento de que hay un Dios por encima de todas las cosas, perfecto y santo, y que nos ha amado y por eso nos está restituyendo al diseño original. Toda está expresada en Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí, amados hermanos? Sí, amén. Bien, quiero regresar otra vez a Romanos. Bien, aquí tenemos nuestro texto inicial. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Hermanos, todas estas preguntas, les decía, de manera gramatical en el texto original, son propuestas para que haya una respuesta obvia negativa. Nadie entendió la mente del Señor. Nadie fue su consejero. Nadie le dio algo a Dios y que por ello merezca una recompensa. Y quisiera referirles a un texto que encontramos en el profeta Isaías. Ahí, ya me pasé, aquí estamos. Isaías. Vean lo que dice el capítulo 55, el versículo 11. ¿Lo ven bien? Amén. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Dios nos está diciendo en esta porción, mi palabra ejecuta mi propósito. Siempre va a realizar aquella tarea para lo que yo le envié. No va a retrasarse, no va a desviarse. La palabra que sale de mi boca cumple lo que yo he dicho. La palabra de Dios trae existencia a las cosas, como lo podemos ver en Romanos 4:17, o lo podemos ver en Hebreos 13. Todo fue constituido por la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es Juan 1:1 y Juan 1:14. Hermanos, todo lo que Dios se ha propuesto lo ha traído a existencia por medio de su palabra. No hay quien le haya aconsejado, no hay quien le haya dado a él primero, no hay quien de verdad le haya ayudado en algo. Dios, al hablar su palabra, trajo a existencia todas las cosas. Y lo que Él decretó, hermanos, eso se cumpliría. Por eso
Dios encargó, hermanos, este mensaje a santos hombres que le sirvieran como profetas y que, inspirados por su espíritu, estarían documentando la palabra que Dios habló. Palabra, hermanos, que así como tuvo el poder para crear todas las cosas, es una palabra que tiene el poder de cumplirse para llevar a cabo lo que Dios desea. Y Jesús, que es la palabra encarnada, por supuesto, hermanos, que traería a cumplimiento todas las cosas que ya se habían dicho de él. ¿Dónde está? Está, una de las referencias más claras está en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 44. Y ahorita vamos a ver otro que está en Juan 5. Bien, ¿vamos bien, amada iglesia? Lucas 24, 44. Jesús aparecido con sus discípulos, ya una vez resucitado, les dice esto: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La semana pasada les referí este pasaje también. Todo lo que ya estaba escrito tenía que cumplirse. Ese es el poder de la palabra. No va a dejar de cumplirse. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan, Amén, amén, hermanos? hermano. ¿Vamos bien? Ok. Vean, Jesús ya dijo que el canon hebreo, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, todo habla de él. Y se tenía que cumplir. Estaba escrito y tenía que ser así. Y cuando llegara el momento, hermanos, esto tendría cumplimiento. Y Jesús vino a darle cumplimiento. ¿Dónde podemos ver otro texto así? Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 5. Ah, miren aquí. Rápido lo encontré. Bien. Vamos a leer del 37 al 40. Y en algún momento yo también les referí este pasaje. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cuál es el testimonio del Padre? Bueno, el testimonio del Padre es la palabra que ha hablado y que está registrada en todo lo que hoy tenemos como el Antiguo Testamento. Le dice Jesús a los hombres que le estaban escuchando: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero, aquí hay un pero, ¿no? Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. Hay un pero. La gente que estaba en ese momento con Jesús nunca habían oído la voz de Dios, nunca habían visto su aspecto, no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. ¿Por qué? Porque al que había enviado no le creían. Ese es el pero. No podían conocer el testimonio de Dios acerca de Jesús porque no creían en Jesús. Y les dice en el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esta gente decía, nosotros leemos la palabra, nosotros vamos a las escrituras porque en ella está la vida eterna. Pero Jesús les dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Pero aquí lo irónico es que ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida que dicen que encuentran en las escrituras. Las escrituras hablan de mí y ustedes dicen, la vida eterna está ahí. Bueno, tendrían que inferir que la vida está en mí porque de mí hablan las escrituras. Pero están ciegos. Nunca han visto a Dios, nunca han oído su voz, nunca han tenido su palabra morando en su corazón. Están aparte, están lejanos y ajenos al testimonio que Dios ya había dado acerca de Cristo en su propia palabra. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí, amados hermanos?
Ya vamos a cerrar, ya vamos a terminar. Amén. Y finalmente, miren, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La Semana Santa, entre los círculos que la practican, los círculos que la representan, los círculos que se organizan para llevar a cabo todo ese evento, según ellos, buscan glorificar a Dios. Según ellos, desean hacer algo de agrado a Dios, pero ponen su corazón solo en una tradición, ponen su corazón en cosas que realmente no viven, ponen su fe en algo que no entienden y de lo cual pues no hay rumbo ni certeza. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la salvación solamente es por fe en Jesucristo y que esto nos convierte, hermanos, en hijos de Dios, Dios nos llama a una vida diferente. Dios nos llama a que la fe que tenemos por gracia en la obra de Cristo sea una fe que mantengamos durante toda la vida, sea una fe que nos lleve a actuar. El problema es que nosotros tenemos en nuestro idioma la palabra fe solo como creer, como confiar, pero la palabra fe en la Biblia, en el texto original y para el entendimiento de las personas para las que fue redactada en su momento, es fe, es creer, pero también es accionar, es hacer, es actuar, es seguir. La palabra fe implica que crees y que haces, que crees o que confías y que entonces actúas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Este, hermanos, debería ser nuestro estándar. Y de hecho a eso es lo que Dios nos llama. Miren, vamos a ir a la carta a los Efesios para ir terminando. Efesios capítulo 1. La primera porción de este capítulo, hermanos, nos da a entender el plan de Dios y nos va a resaltar que nosotros somos creación de Él, hijos de Él, amados y aceptados para la alabanza de su gloria. Vean, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El plan que Dios ha tenido trazado en su corazón desde tiempos, hermanos, incalculables, inmemorables, desde la eternidad pasada, nos pone a nosotros en un camino, en una predestinación para que nosotros fuésemos santos, miren, sin mancha delante de Él. Por Él, para Él, son todas las cosas. Nuestras vidas son para Él. Nuestro existir es para Él. Es por Él y para Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió y nos predestinó para ser sus hijos. Somos para Él, hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos para alabanza de su gloria, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, esto es una palabra clave, hermanos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es lo que Pablo está diciendo. Su riqueza es tan profunda, su conocimiento es tan vasto, que lo que Dios ha decretado es insondable, es inescrutable. Pero Dios nos mostró, hermanos, su plan a través de las Escrituras. Él nos lo muestra por medio de su Espíritu. Y nos hace ver, hermanos,
que nosotros fuimos creados para Él. Tenemos vida por medio de Él y somos para Él. Recientemente en la oración de madrugada les ponía un versículo donde dice, hermanos, literalmente, que si morimos o que si vivimos es para el Señor, porque somos de Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nos compró, nos redimió, le pertenecemos. Fuimos sacados de la oscuridad, fuimos sacados de la esclavitud, porque le pertenecemos ahora a Él. De modo, hermanos, que esta parte final, el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí. De modo que a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Si bien para la Semana Santa y para los espectadores de esa representación es un momento emocionante tal vez, es un clímax de esta obra de teatro, cada uno después de ello se va a su casa o se va a seguir la fiesta y al siguiente día, lunes, o según sea el día de la representación, hermanos, no hay nada diferente en sus corazones, no hay nada diferente en sus vidas. Pero el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, el verdadero sacrificio, hermanos, sí nos cambia. Lleva nuestra existencia a la eternidad. Nos da un propósito eterno. Nos ha sacado de la oscuridad para traernos a su luz admirable. Nos ha traído de la muerte a la vida. De modo, hermanos, que nuestra existencia es para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, hermanos. Bien, hasta aquí la palabra de hoy, hermanos. Voy a dejar de compartir y quisiera saber si hay alguien que tenga fórum, hermanos, de este mensaje. Alguien que nos quiera decir, amén, gracias por la cita, hermana. Hermana Vera, Romanos 14, 8 al 10, amén. Eh, alguien que nos quiera, hermanos, compartir su fórum, lo escuchamos mientras yo voy leyendo aquí también los temas de oración. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención.